Antonio Tolini, diputado local electo por Morena aquí en Coahuila, a poco más de un mes de que la nueva legislatura entre en funciones. ¿Cuál va a ser la agenda que van a llevar a la próxima legislatura? Javier Garza, amigo y periodista. ¿Cómo estás? Para que veas, digo, si yo también tengo títulos nobiliarios, tú también tienes los tuyos. Javier, la agenda legislativa debe entenderse de Morena en una que escape y rebase los parámetros del Congreso. Yo no quiero que la gente se entere de Morena por los puntos de acuerdo, por las iniciativas o por el álgido y fantástico debate que vamos a dar, porque sí lo vamos a dar, o al menos no solamente por eso. Yo creo que Morena en el Congreso tiene que rebasar y romper las barreras del Congreso y regresar al territorio y hacerle a la gente saber qué significa votar por Morena, a diferencia de votar por el PRI y por el PAN. 330,000 votos nos pusieron a 5 hombres y mujeres en la Cámara de Diputados. No alcanzamos a poder ocupar el tiempo que nos da una sesión legislativa para poder representar esos 330,000 votos. Entonces tendremos que recorrer el Estado y volver a hacer una oferta política en consonancia con lo que a nivel nacional hemos visto, pero adaptado particularmente a Coahuila. Pero bueno, a ver, eso es hacer campaña esperando que en el 2026 los electores cambien la composición de fuerzas en el Congreso, pero en el inter, ¿no? En el entretiempo, pues ustedes finalmente deben de tener un diagnóstico de lo que ven posible cambiar, modificar políticas públicas que hay que empezar a aplicar, incluso con presionando o de la mano del gobierno de Manolo Jiménez. Sí, bueno, en ese sentido, claro, hay un paralelismo fundamental, casi primigenio, entre lo que era este país previo a 2018 y en el caso de Coahuila, previo a 2018, tomando en cuenta los últimos casi 100 años, sobre el dispendio, el despilfarro, los excesos y el mal manejo de las finanzas públicas en Coahuila. Fundamentalmente no existe una ley de austeridad, es decir, se queja tanto el gobierno estatal una y otra vez de que en supuesta medida el presupuesto de la federación le recorta a Coahuila ciertos programas, ciertas prerrogativas, pero no hemos visto un solo recorte en el gasto oneroso que el estado de Coahuila mantiene, particularmente en rubros de gasto corriente, operativo, que nada tienen que ver con inversión. Por cierto, el último lugar nacional o penúltimo lugar nacional en inversión productiva a nivel nacional. Entonces, austeridad. Por supuesto, también los mecanismos de participación ciudadana que están consagrados ya en el artículo 35 constitucional habrán de ser ejecutados e implementados a nivel local. Y entre otros tantos, pues el eje fundamental de lo que la Cuarta Transformación, es decir, separar el poder político del poder económico, significa. Pero a ver, ¿cómo un diputado de Torreón, como tu servidor, o una diputada de San Pedro como Delia, o de Saltillo como Alberto Hurtado y Magali Hernández, o de Monclova como Luis Jaime Ponce, vamos a saber las necesidades particulares y específicas de la región centro, más allá de Monclova, Sacramento, Candela, Castaños, Ocampo? ¿Cómo vamos a lograr comunicar los problemas del cruce fronterizo de las garitas, tanto de Del Río como de Eagle Pass en Acuña y Piedras Negras? Pues no va a ser nada más porque lo leemos, o no va a ser nada más porque nos lo platican, o no va a ser nada más porque alguien en algún momento anecdóticamente nos contó. Tenemos que estar en territorio y tenemos que hablar. Y ahí es donde la agenda legislativa se va a nutrir. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que 330,000 personas votaron en primera instancia por la confianza con Morena, recuperar esas políticas locales y dotar de pueblo al Congreso. ¿Qué les falló? Es decir, porque dices, hay que regresar al territorio, pues acaban de venir del territorio, ¿no? Uh-huh. Y finalmente sacaron una votación mucho menor a la esperada. ¿Qué es lo que ven en Coahuila? ¿Hay un rechazo a Morena? ¿Hay una reticencia a cambiar las cosas? ¿Es el hecho de que la elección de Coahuila fue pues ya prácticamente la última del sexenio y pues ya son 5 años del gobierno del presidente López Obrador? Sí. ¿Qué fue? No tuvimos la capacidad de poder hacer una oferta política particular y específica en clave coahuilense. De nada sirve hacer una campaña de Morena gritando loas de es un honor estar con Obrador si no se representa esa proclama en una verdadera transformación local. Por eso te hablo de Nadadores, por eso te hablo de Candela, por eso te hablo de San Pedro, por eso te hablo de Monclova. No te estoy hablando de
las generalidades de la brocha gorda, el trazo largo, que sí, el presidente López Obrador logró en muchísimos lugares del país, pero que algo aquí en particular en Coahuila falló. Mi diagnóstico es ese. No logramos ofrecer una propuesta particular específica que le haga sentido a los coahuilenses. Ahora bien, no tuvimos la mejor coordinación de programas del bienestar, no tuvimos al mejor candidato, no tuvimos la mejor resolución política en términos de los partidos coaligados. Hombre, lo sabemos, fuimos divididos en la elección. Estamos además en la antesala de la elección presidencial en consonancia con la elección del Estado de México, la cual recibió pues mucho más atención, recursos, tiempo. Hay una serie de, digamos, problemáticas estructurales, pero lo que al final de cuentas termina siendo nuestra responsabilidad, porque yo le digo mucho a la gente, si el problema fue que íbamos divididos, entonces, ¿no ir divididos nos hacía ganar? No necesariamente. Si el problema es que tuvimos un mal candidato, poner un buen candidato nos hacía ganar, no necesariamente. Creo que el problema fundamental fue eso. La gente le cuesta trabajo entender en Coahuila, y por eso es que hay que ir a territorio otra vez y seguir en eso. ¿Qué significa en Coahuila para los coahuilenses votar por Morena? Y más ahora que el presidente López Obrador habrá de pasar a un retiro voluntario en donde dejará... realmente es voluntario, porque si por nosotros fuera, lo obligábamos a quedarse en la presidencia todo el tiempo. Es un retiro voluntario, pero que también puede ser cosmético. Por cierto, hablando creo de eso... sí será. De hablar coahuilense. Me llamó mucho la atención el otro día que vino Claudia Sheinbaum. Se toma una foto diciendo ya llegamos a Durango y la foto está tomada en el aeropuerto de Torreón, Coahuila. Me da la impresión que en Morena, en el centro de Morena, no saben qué pasa aquí. No necesariamente, en efecto. No necesariamente. Desconocen las dinámicas regionales. No necesariamente también. A ver, Morena es el único partido político nacional que queda en México. Lamentablemente, el PRI se convirtió en un partido local coahuilense y la República Islámica de Guanajuato está gobernada por el PAN. Pronto la transformación llegará a muchos otros estados donde no ha llegado. Pero en Coahuila vamos a cumplir la proclama de que sí hay mal que dure 100 años y eso se llama PRI de Coahuila. Ahora, ¿podemos nosotros dotar de contenido nuestra causa política? Nosotros, y por nosotros nos referimos a hombres y mujeres que somos de Coahuila, vivimos en Torreón o alguna de las ciudades, conocemos de la dinámica local y podemos con esa construir una propuesta. Sí. ¿Necesitamos que nos ayude el centro? No estaría mal, pero no tiene que ser nuestra... Hombre, no tiene que ser nuestra salvavidas fundamental. Claudia Sheinbaum conoce perfectamente del asunto de Torreón, particularmente por la dinámica regional del agua. Eso sí ha sido fundamentalmente uno de sus ejes temáticos. Ha sido Alfonso Ramírez Cuéllar el encargado temático de los gabinetes que en particular en Coahuila tienen el tema del agua como prioridad. Pero, pues mira, es un error de comunicación decir llegamos a Durango y aparecer en el aeropuerto de Torreón. Sí, que no derive de eso una creencia de que la doctora no conoce el país. Oye, me van a decir, es que no es como Andrés Manuel. Pues no, ni ella ni nadie. Claro, y que quede claro. O sea, la doctora va a construir el segundo piso de la transformación sobre los cimientos del primer transformador de este periodo, que es Andrés Manuel, y después ella hará lo suyo. ¿No lo conoce como Andrés Manuel? Pues no, como nadie. En los siguientes 100 años no va a pasar algo así. Entonces, pues seamos, digamos, maticemos la circunstancia, pero creo que Coahuila debe hacerse responsable. Ahora sí que Coahuila para los coahuilenses. Ahora que se viene el 24 y ya estamos viendo las mismas disputas por candidaturas, que eso es lo que normalmente tiende a afectar a Morena. Una cosa muy comentada, justo porque fue sorprendente, es el hecho de que en la selección de los 9 aspirantes, de los 9 candidatos y candidatas a gubernaturas, no hubo divisiones, no hubo berrinches más allá de los 30 segundos del papá de Checo Pérez. El que quedó en cuarto lugar. Sí, bueno, aparte, pero realmente eso sorprendió. Sí. O sea, ese es como lo excepcional en Morena, es que no haya descontentos. Sin embargo, pues aquí tienen esa experiencia de este año de lo que pasa cuando hay un descontento. ¿Cómo le van a hacer para que en el 24 puedan por lo menos llegar a las elecciones con algo más de cohesión? Cuando vemos 3 tiradoras, ¿no? a una posición en el Senado, luego otros de los hombres a la posición, lo que viene para las alcaldías también. Ahí sí creo que vale mucho la pena recordar que el 23 es una elección
eminentemente local, es decir, había solamente una elección a gobernador y diputados locales, pero 2024 forma parte de una construcción política nacional, federal, digamos. No solo se renueva la presidencia de la República, 9 gubernaturas, sino también pues algo así como 20,000 cargos de elección popular, incluidos los regidores, síndicos y demás. Entonces, ahí el partido, ahí sí vale que Morena sea el único partido político nacional que queda en el país, por lo que tiene de manera muy clara y distinta asumido los procedimientos para particularmente los procesos federales. Mira, en el Senado hay muchos tiradores y hay muchas tiradoras. No pasa nada. Tiene que haber siempre un hombre y una mujer. ¿Cómo van a determinar quién encabeza la fórmula? A partir de una construcción política a nivel nacional de cuál es el índice de competitividad de cada uno de los estados. Donde más competitivos seamos, ahí es donde vamos a poner mujeres para cumplir la paridad de género y hacerlo de manera mucho más fácil. Y en otros habremos de tomar determinaciones distintas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de las diputaciones federales? Pues eso ya no solamente toma en cuenta Coahuila, toma la circunscripción, en este caso la número 2. Entonces, oye, tengo el berrinche que yo, la cabecera municipal Madero para el distrito 2, me toca a mí, carnal o carnala, danos chance. Te estás peleando. Ahí en ese se danos chance, es en donde... Yo creo que la postura política del partido con una candidata, hoy ya una precandidata, con 30 puntos de ventaja, con 9 gubernaturas resueltas en tiempo y forma, con un presidente con una legitimidad que se mantiene por encima del 60%, con una organización territorial también que rebasa las 2.7 millones de afiliados. O sea, es tan grande Morena y la oportunidad de hacer política para ganar tan inminente que creo que los que estamos en Morena y los que hacemos política en Morena, partidista, interna, muy de burócrata si quieres, tenemos la capacidad, y si no, qué malos políticos somos, de poder resolver si hay algún problema en el Distrito 2 Federal de Coahuila frente a lo que se viene por delante. Pero justo ese alcance nacional, esa estructura territorial, ese padrón de afiliación, eso es lo que el PRI llegó a tener en su momento, ¿no? Mira, Javier, querido, mucho hemos conversado sobre este tema. Y nada Vamos más a darlo muy sucinto porque nada más no te es voy a el responder caso. así. Ya no. Punto. Es otro PRI. No, es que es otro partido, es otro país, es otra realidad, pero así como tú dices, antes la tuvo, yo te digo, ya no está a la altura de las circunstancias, ya no representa a la gente, ya no gobierna, ya no lo que cumple. voy es que hubo una sustitución, llegó otro partido con la misma estructura. Pues sí, o sea, las 125 millones de personas se mantienen por encima o trascienden a las instituciones que en algún momento surgen. La gente mandó al basurero de la historia. Ahora sí que diría el meme, llora en coahuilense, porque la gente mandó el basurero de la historia al PRI, lloramos en coahuilense porque aquí no, pero llegará el día en el que se liberen las grandes alamedas, pero esa transformación se da de manera democrática, no está tutelada por el Estado, no hay ese corporativismo ni sindical, ni gremial, ni militar que diga desde el Estado voy a lograr organizar y construir desde el partido sentido y orientación. No, aquí 125 millones de personas, 97 millones de personas que están más o menos en el padrón, están decidiendo constantemente votar por Morena, renovar su confianza y hoy tener 23 gubernaturas. Muy bien, Toño, pues seguiremos platicando de esto seguramente ya en tu nuevo rol como diputado local. Antonio Atolini, diputado local electo. Gracias. Gracias a ti, Javier Garza, periodista. Somos noticia.